Muchas de las cosas que están acá escritas están basadas básicamente en lo que es nuestra experiencia. A medida que han pasado los años, han habido cosas que Dios ha seguido enseñando, ha seguido ministrando, ha seguido guiándome. Y de hecho algunas cosas cuando lo miro, digo yo, nosotros necesitamos hacer algunos ajustes en cuanto a esto, no porque lo que esté acá está mal, no, sino que al contrario, quisiera agregar otras cosas, ¿no? Entonces, pero parte de lo que quiero compartir es acerca de lo que es el sentir de esposa de pastor. Cuando nosotros comenzamos a pastorear, yo era muy joven, tenía 18 años y tenía 1 año y medio, 2 años de convertida. O sea, que era como que nuevita en todo, en el ministerio, en el matrimonio, en la iglesia, en todo. Entonces fue un proceso donde Dios fue formándome, equipándome a medida de que pasó el tiempo y hablando y tratando con el llamado de Dios en mi vida. Acuérdense que cuando yo conozco a Daniel ya era pastor. Entonces, él ya de hecho me convertí con él. Él estaba predicando en la iglesia un día reemplazando a su papá en ese tiempo y yo llegué, acepté al Señor, recibí al Señor. En ese momento no me fijé en él porque estaba mi vista allí, en el Señor. Pero bueno, entonces fue... Él ya era pastor y yo era una nueva convertida, o sea, y después él ya era pastor y yo era la esposa del pastor. Cuando escuchaba la palabra pastora temblaba, le decía, no, yo no, pastora, no, eso, ¿qué es? ¿No? Y ayer les comentaba un poquito, sentía mucha carga, ¿por qué? Porque tenía muchas presiones sobre mi vida. Yo me preguntaba, ¿cómo tengo que hacer cuando nos casamos y nos fuimos a servir al Señor? Al mes de casados ya nos fuimos a servir al Señor a una iglesia en Buenos Aires. Nosotros estábamos en Mendoza y nos fuimos a servir al Señor en Buenos Aires. Nunca había salido de mi casa y ya estábamos ahí sirviendo al Señor. Yo tenía... no sé, tenía pánico. En la iglesia eran toda gente grande. Había una sola joven, más joven que yo, y en Buenos Aires a veces de cariño te dicen nena, nenita, y en vez de decirme, ahí no me decían pastora, ahí me decían nena. Y entonces cualquier cosa era, nena, lo estás haciendo mal, nena. Imagínense, o sea, siendo la esposa del pastor y tenía un montón de ahí de maestras y todo. Y la pastora anterior era una pastora de mucha influencia, una pastora que predicaba, que enseñaba, que cantaba, tocaba el piano maravillosamente. Entonces, claro, llego a la iglesia y todos me empezaron a preguntar, ¿tocas el piano? No, yo no toco el piano. ¿Cantas? No, no canto tampoco. ¿Predicás? No, no predico. Entonces, ¿qué haces? No sé, a veces no se han sentido ustedes así como, ¿y qué haces? Como que no caes en el rol específico de la pastora. Y depende de la iglesia que has venido, depende del modelo de pastora o de esposa de pastor que has tenido, pensás que ese es el modelo. O a veces vemos a predicadora y pensamos que así tengo que hacerlo. Y entonces... nos encontramos como diciendo, no, yo no sirvo, yo no puedo, esto no es para mí. Y después lo que hablábamos ayer un poco, empieza la presión de gente de la iglesia como yo la sufrí en ese tiempo. Entonces yo sinceramente decía, no, esto no es para mí, seguramente Dios se equivocó. Daniel se tendría que haber casado con la hija del pastor no sé cuánto, porque ella era perfecta para él. Pero yo aquí caí mal. Y me sentía siempre incapaz, que no era la persona adecuada para estar en ese lugar, para ocupar ese rol. No sabía cómo hacerlo, no sabía lo que era ser la esposa del pastor, no sabía lo que tenía que hacer. Y tenía las presiones de las expectativas de la gente. Entonces era muy fuerte eso en mí, que llegó un momento y decía, no, esto no es para mí, yo no quiero saber nada con el ministerio, no quiero saber nada con la iglesia. Yo te apoyo, yo te ayudo, pero yo aquí nada. Y bueno, pero Dios fue tratando conmigo de una manera en particular, porque cuando hablamos de esto, como les dije, está basado mucho en lo que es nuestra propia vida y experiencia, pero si ustedes ven, muchos de ustedes
que están sirviendo juntos al Señor o que son pastores ya, a lo mejor recibieron el llamado de Dios juntos, ¿no? Estaban los dos en la iglesia sirviendo y de repente el Señor los llama a los dos como pareja a servir al Señor. Entonces los dos van casi juntos caminando en este camino del servicio al Señor y todo. Pero a veces quizás no fue así. Como yo, el caso nuestro, él fue llamado a servir al Señor, él ya era pastor, entonces yo llego como la compañera de vida de él, pero no era muy diferente nuestra forma de haber sido formados, nuestro llamado. Yo amaba al Señor, servía al Señor, desde que llegué a la iglesia hacía de todo, que es la escuela dominical, que de Ujier, que esto, lo que se necesitaba, ahí estaba. Y con esa pasión me fui a servir al Señor. Cuando nos casamos, nos fuimos juntos a servir al Señor, pero cuando ya te das cuenta que sos el pastor y la pastora, te das cuenta que es otra realidad. Y ahí es donde decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? Y ahí cuando, como ayer les comentaba, que lo que Daniel hizo fue tan clave para mí, tan importante, que él dijo, no me casé con mi pastor asistente, me casé contigo porque te amaba. Y eso fue como que fue tan impactante para mí, porque no era, no, yo tengo que hacer todo para que él esté bien o para que los dos estemos juntos. No, simplemente nos habíamos casado, estábamos juntos sirviendo al Señor, y él quitó tanto ese peso de encima que yo sentí, ¡buah! Ya está. Y él me dijo, y tenés que servir de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, al llamado que Dios te ha dado. Y eso fue clave para mí. Entonces, ahí esposo, esposa, matrimonio, hablen, compartan. Algunos de ustedes, como les dije, van a estar juntos los dos, el llamado ha sido casi simultáneo. Y en otros no, en otros va a ser a uno primero, el otro después. Pero sin embargo, Dios te ha llamado para estar ahí junto a ese hombre, a esa mujer que están sirviendo y es un siervo de Dios. Ahora, puede ser que en este momento quizás no te sientas ni preparado, ni preparada, ni completamente listo para hacer las cosas, pero Dios se encarga de todo en el proceso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo puedo ver en mi vida la mano de Dios y sé que si Él lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con cada uno de ustedes. Algunos, no solamente las mujeres, algunos los hombres también se sienten, no, yo no puedo, esto no es para mí, no lo puedo hacer. Sin embargo, cuando Dios te llama, Dios te da la capacidad, Dios te da la unción, Dios te da las herramientas, Dios te da su Espíritu Santo y Él es el que está obrando en tu vida. A mí me apasiona hablar del Espíritu Santo porque desde que lo conocí, o sea, lo tengo así, digo, no, Él está conmigo, Él va conmigo, Él es el que me ayuda, Él es el que está guiando mi vida y Él es el que me va a llevar a donde yo quiera, a donde Él quiera llevarme, no donde yo quiera. Pero una de las cosas es confiar y depender plenamente de Él. Quizás hoy te asusta la palabra pastora. Quizás hoy te asusta. Quizás hoy te asusta hasta ser la esposa del pastor. A lo mejor, sin embargo, lo que quiero decirte es, dentro de un tiempo, eso no va a ser un problema. Yo al principio me asustaba, ahora no me importa si me dicen pastora, Mónica, la esposa, no importa. Lo que tengo claro es lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. Y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Vamos a ir, yo me pongo a hablar y me olvido de que seguimos un bosquejo o algo, pero hay 4 cosas que quería mencionar en cuanto a esto, y disculpen un poquito la voz, si me da, confiemos en el Señor, no me da tos. Pero primeramente, en la página 50, hay 4 cosas importantes en cuanto a la esposa del pastor, el llamado y el ministerio. Primeramente, la esposa del pastor abraza y celebra el llamado de su esposo al ministerio. ¿Saben qué? Antes de comenzar con estos puntos, quiero aclarar algo que está al final. Voy a cambiar un poquito el orden, pero quiero aclarar algo que está al final, pero que lo quiero decir antes. A veces encontramos en la iglesia diferentes formas de ver el ministerio de la esposa del pastor o la pastora. Encontramos, y podemos ir al cuadrito si querés, encontramos a la esposa del pastor que es pasiva. No que sea pasiva porque es pasiva de personalidad, no, sino que es la esposa del pastor pasiva. Él es el que tiene el ministerio pastoral más fuerte, el llamado más fuerte a predicar, a enseñar, pero ella es la esposa del pastor
ama al Señor, sirve al Señor, pero no es una persona que está muy involucrada en un montón de ministerios, especialmente públicos. Quizás está involucrada en algunos ministerios, pero no son aquellos que son tan visibles. Es más pasiva. Después tenemos la esposa del pastor activa. ¿Cuál es ella? La esposa del pastor activa es aquella que está metida en un montón de cosas y está sirviendo allá, acá y haciendo de todo un poco. A lo mejor le gusta estar en la alabanza, a lo mejor le gusta estar también enseñando, le gusta estar dirigiendo, le gusta estar haciendo diferentes cosas. Los disfruta. Pero también está la esposa del pastor que es como copastora. Ahí sí, aunque él me dijo, no sos mi copastora, porque yo en ese momento no sentía que Dios me había llamado a eso, pero sí es cierto de que muchas esposas de pastor son pastoras junto con el esposo. Los dos predican, los dos enseñan, los dos están ahí, dirigen diferentes áreas en la iglesia. Hoy por hoy quizás, aunque él es más fuerte, más fuerte no quiero decir, él es el líder, el pastor líder de la iglesia. Aunque él es el pastor líder de la iglesia, hay varios pastores en la iglesia y yo soy una de ellas. No tengo ahora problema que me digan la pastora Mónica o lo que sea, pero lo que digo, hay algunas que sí tienen un llamado muy fuerte, como decía anoche, a predicar, a enseñar. Por ejemplo, tenemos el caso de la pastora Bene, ahí que ella ni siquiera lo sabía, lo descubrió en el camino y tiene un fuerte llamado a la enseñanza, a predicar, todo eso. Y hay diferentes modelos de ser pastoras o de ser esposa de pastor. Si yo les pregunto cuál es el correcto y cuál es el incorrecto, porque muchas veces unos se critican a otros. Dicen, no, ella debería de hacer así porque todas las esposas de pastores hacen, o todas las pastoras hacen eso. O no, ella debería estar más activa, es como casi invisible. O la otra dice, no, es demasiado, compite con el pastor porque están los dos ahí predicando. No hay un modelo que decimos es no el perfecto, porque creo que todos están bien. Lo importante acá es discernir, es descubrir cómo te ves y cómo como mujer, como hija de Dios, como una mujer que tiene un llamado, ¿cómo te ves en esa área? ¿Cómo sentís? Como al principio yo le dije, yo era muy pasiva. Y a lo mejor conozco mucha gente que está en muchas pastoras y esposas de pastor que están en el ministerio, que han estado en el ministerio por mucho tiempo y ellas han sido pasivas toda la vida, pero son mujeres que son una columna para sus esposos. Muchas van a ser así toda la vida y no está mal de que estén, porque eso es lo que ellas sienten claridad en cuanto al llamado. Otras, como yo, van a ver que va a ser un proceso. A lo mejor al principio comenzaste bastante pasiva y después Dios te fue llevando un poco más a otras a que fueras ocupando otros roles y es parte del llamado, parte del proceso de Dios en nuestra vida. Lo que quiero decir es que no podemos ponernos de un lado o criticar a los otros porque lo hacen de una u otra manera. En una misma iglesia a veces te vas a encontrar que si hay cambios de pastores, no todos van a ser igual, no todos tienen que caer en el mismo molde. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque si no es que empezamos a poner una presión extra o la gente empieza a poner una presión extra sobre nuestras vidas que no es necesaria. Muchas veces yo me pregunté, ¿esto lo estoy haciendo porque Dios me lo está pidiendo o porque la gente me lo está pidiendo o me lo está exigiendo? Si la gente, y al principio quizás hacía muchas cosas para agradar a las demás personas y pensaba que eso era lo correcto, pero no es así. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que Dios nos ha llamado, cuál es la forma de ministerio o de llamado que Dios nos ha dado y en base a eso nosotros servir al Señor con libertad, con tranquilidad, gozándonos, no porque la otra es así o yo soy así, vamos a tener que estar comparándonos. No, quitemos eso de lado. Si ella es activa, la otra es más pasiva, la otra no, es pastora y se turnan un domingo cada uno predicando, es como Dios los llame a ser ustedes, como ustedes van a ser ese equipo, esos compañeros de vida, y es así como ustedes tienen que llegar a un mutuo acuerdo y ser como Dios quiere que ustedes sean en la iglesia. Amén.